Revelado. La increíble niña legal que sorprendió al juez con su IQ extraordinario en el tribunal. Valeria miraba con fervor la sala del tribunal, un lugar temido por muchos en su pequeño pueblo, donde las palabras pesaban tanto como las decisiones. Con solo 12 años, se sentía pequeña entre el vasto espacio lleno de adultos, que parecían observarla con recelo. La idea de interrumpir el juicio de sus mayores la llenaba de ansiedad, pero algo ardía dentro de ella. Las injusticias no debían ser silenciadas, y su madre, Beatriz, la abogada valiente que había dedicado su vida a luchar por aquellos que no podían, había encendido esa chispa. Mientras escuchaba a su madre defender a un agricultor que se negó a vender su tierra a una empresa despiadada, Valeria se sentía atrapada en un torbellino de emociones. La angustia de los agricultores, el temor en sus rostros, y esa mezcla de desilusión en la mirada de su madre, la empujaron a pensar en su propia voz. ¿Por qué no podemos hacer más?, había preguntado antes, sintiendo el peso de la respuesta sin decir. El miedo chorreaba por las paredes del tribunal y de su hogar. Pero, ¿acaso Valeria no era la niña prodigio de su familia? ¿No debía su inteligencia ser usada para ayudar a quienes luchaban? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente se volvió tenso cuando el juez, con su mirada tensa, desechó las pruebas presentadas por Beatriz. Era casi como si la realidad se condensara en un solo instante. Valeria sentía cómo su corazón palpitaba aceleradamente, su mente parecía divagar, cuestionando si sus propias dudas eran lo suficientemente fuertes como para permanecer en silencio. Con cada palabra que escuchaba, su respiración se volvía irregular, y la idea de levantarse era como un monstruo en su pecho. ¿Debo arriesgarlo todo? ¿Voy en contra de lo que ha dicho mi madre? La lucha interna la desgastaba. A medida que la audiencia continuaba, Valeria imaginó el rostro de su madre, la mujer que había luchado con cada fibra de su ser, temerosa de que un grito de verdad pudiera romper su delicado equilibrio familiar. Ella sabía que existía un secreto, un legado que podría resquebrajar el frágil hilo entre ambas. Y si ese secreto no solo revelaba la corrupción en el caso, sino que también desataba una tormenta en su hogar. El tiempo se detuvo cuando de pronto sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Era un momento de clímax. La oportunidad de gritar su verdad, de desafiar al juez y a su propia familia. ¿Pero a qué costo? La presión la ahogaba. Su mente ordenaba los argumentos como si fueran fuego. Su cabeza giraba con la imagen de su madre decepcionada y la de un pueblo que podría perderlo todo. ¿Se atrevería a cruzar esa línea? Mientras el juez podía emitir su sentencia, Valeria se retorcía en su asiento, luchando con el dilema moral que podría romper su vínculo más preciado. ¿Tendría el valor para ser la voz de la justicia o cedería ante la ansiedad? Su mirada fija en el juez y los agricultores se convirtió en un abismo de tensión. El futuro se definía en ese segundo, y solo ella podría decidir el camino. El breve silencio que envolvió la sala del tribunal era ensordecedor. Valeria sintió cómo su pecho se apretaba, cada respiración se convertía en un desafío. Miró a su madre. Los ojos de Beatriz, llenos de determinación, también tenían un parpadeo de preocupación. Era un vínculo silencioso, un lazo entre ambas que transmitía dudas y esperanzas. Pero Valeria supo que en ese instante, la decisión era solo suya. Las palabras comenzaron a brotar de su interior, inesperadamente, como un manantial que no podía contenerse más. Se puso de pie, sintiendo el peso de cada mirada en su ser. «Su señoría», logró articular, su voz temblorosa resonando en la sala. «Quiero presentar una declaración». El juez levantó una ceja,
sorprendido por la intrusión de una niña que se atrevía a romper la quietud de la sala. «Esto es un tribunal, no un lugar para juegos infantiles», dijo con desdén. Valeria, impulsada por un fuego interno que encendía su determinación, sintió la necesidad de defender su razón. Alzó la voz con toda la fuerza que podía reunir. «No se trata de un juego, se trata de justicia. Se trata de vidas humanas y de la dignidad de un pueblo». Enramada en sus palabras estaba el eco de los agricultores, repletas de historias y dolor. Cada palabra resonaba en su mente como ecos de verdad. Nadie podía entender el sacrificio de aquellos hombres y mujeres que solo deseaban lo que era justo. Era una responsabilidad que iba más allá de ella. Era una llamada a la acción. Y en ese instante, comprendió que podía ser el puente entre la verdad y la injusticia. El juez, visiblemente incómodo, frunció el ceño, y Valeria sintió que el juicio pendía de un hilo. Necesitaba argumentos concretos. Había leído sobre los derechos de los agricultores, sobre las leyes que protegían la tierra. Se centró en su conocimiento para articular lo que había aprendido en sus pocas tardes de estudio jurídico. Hizo un breve resumen acerca de las normativas que respaldaban al agricultor, aportando hechos claros sobre lo que significaba la venta forzada de tierras. Mientras hablaba, las palabras fluyeron más naturalmente, y una confianza latente comenzó a tomar forma. Su mente desbordada, en ese mismo lugar donde antes había albergado dudas, ahora encontraba respuestas, transformando la ansiedad en claridad. La audiencia comenzó a escucharla. Dejó de ser solo la hija de Beatriz para convertirse en una voz que resonaba con verdad. Sin embargo, la tensión no cesaba. Al dar 3 pasos hacia el frente, notó las miradas implacables del abogado contrario, que la estudiaba con desprecio. «¿Quién se cree esta niña para desafiar el sistema?», parecía preguntar su expresión. No obstante, esa incomodidad la empoderó. No estaba allí solo para defender a alguien. Estaba allí para encontrar su voz, para descubrir su lugar en un mundo que, a menudo, la silenciaba. Mientras sus oraciones se tejían con firmeza y fervor, Valeria comprendió que no solo luchaba por el agricultor, estaba luchando por sí misma, por el llamado que había sentido tan profundamente en su interior. Aquella sala, cargada de tensión y expectativas, vio nacer el eco de una joven decidida que no temía desafiar lo establecido. La declaración de Valeria empezó a capturar la atención del tribunal, y a medida que sus palabras se convertían en argumentos más sólidos, el silencio en la sala comenzaba a transformarse en una atmósfera eléctrica. Pero dentro de ella, una ansiedad persistente reverberaba. Al enfrentar al juez y a su madre, ¿había realmente tomado el camino correcto? Su mirada buscó la de Beatriz, quien le ofrecía una mezcla de orgullo y temor. Valeria sabía que su camino lo decidiría ella misma, pero ahora, esa verdad la impulsaba hacia adelante, aumentando la intensidad de su desafío. ¿Sería capaz de terminar lo que había comenzado? La mirada del juez, ahora mucho más aguda, no dejaba de sostenerla, y con un gesto amable, le hizo una señal para que continuara. Sin embargo, la decisión que tomaría pronto podría resonar más allá del tribunal. Y si la verdad que había comenzado a desenterrar, podía desatar una tormenta no solo en su hogar, sino en todo su ser. La tensión parecía palpable en el aire. Un nuevo capítulo estaba por abrirse, y Valeria se sentía más dispuesta que nunca a descubrir el papel que iba a desempeñar en él. Las palabras de Valeria parecían flotar en el aire, palpables, potentes. Cada argumento que desnudaba la injusticia se transformaba en un ladrillo que edificaba una base sólida de rebeldía y convicción. Mientras la sala se tornaba un crisol de emociones contradictorias, Valeria también sintió un fuego interno que empezaba a vitalizar cada fibra de su ser. Su mente, antes de tambalearse entre dudas, ahora era un torrente de claridad. ¿Por qué fue tan fácil para ellos pisotear la vida de tantos?, se preguntó. Esa pregunta la amplificó. Ese análisis le revelaba un sentido de propósito que se extendía más allá de ser una simple espectadora de la vida de su comunidad. Era la protagonista de su propia historia,
y estaba lista para asumir el papel que le correspondía. Valeria tomó un respiro profundo, sintiendo que el miedo se esfumaba gradualmente, reemplazado por un empoderamiento genuino. En ese momento de vulnerabilidad y valentía, se dio cuenta de que no se trataba solo de la defensa de principios, sino de una lucha por su identidad. La sala respiraba con ella. Cada asistente se volvió parte de su proceso de autodescubrimiento, incluidos el juez y su antagonista, que le lanzaban miradas curiosas. Al continuar con su exposición, comenzó a unir sus experiencias personales con el sufrimiento de los agricultores. Cada pausa, cada mirada intencionada, servía para profundizar la conexión emocional que estaba forjando. Describió cómo había escuchado las historias de aquellos hombres y mujeres, cómo sus relatos estaban grabados en su memoria y formaban parte de su ser. El juicio ya no era solo legal, se había convertido en un acto de sanación, un proceso de reconciliación. Tras cada párrafo que construía, Valeria sentía que sus dudas se desvanecían, dando paso a una autoconfianza renovada. Puede que aún sea joven, pero esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la justicia, pensó, como un mantra de determinación. Al finalizar, Valeria se dio cuenta de que había encarnado el espíritu de lucha que siempre había admirado en su madre. En la voz de Beatriz encontró la fortaleza que ella misma había buscado toda su vida. Cada palabra que pronunciaba en el tribunal resonaba con el eco de generaciones de mujeres que habían enfrentado adversidades sin perder la fe en la justicia. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre ella al mirar la bancada del abogado opositor. Su sonrisa arrogante se desvaneció al percibir la transformación en la audiencia. Valeria podía sentir la presión. No era solo un simple juicio, estaba enfrentando la posibilidad de quedarse sin la fe que había forjado en sus valores. El juez, sorprendido por la profundidad de su discurso, comenzó a tomar notas. El movimiento de su lápiz en el papel era el sonido más alentador que Valeria había escuchado. Pero justo cuando la esperanza florecía, una voz segura interrumpió el aire tenso. Su señoría, ¿le parece a usted prudente permitir que una niña decida sobre asuntos legales tan críticos? El ataque inmediato desdibujó su euforia, pero no la paralizó. Enfrentar a ese abogado significaba mucho más que defender su declaración. Implicaba también defender su propio crecimiento y convicciones. Valeria sintió que su coraje debía canalizarse nuevamente. En ese momento, se decidió a no retroceder. Sabía que iba a tomar un riesgo enorme, pero también comprendió que los mayores logros a menudo nacen de las decisiones más arriesgadas. Enfocándose en el impacto de sus palabras y el trasfondo emocional de lo que representaban, Valeria se preparó mentalmente para responder. La sala quedó en silencio, y por un instante, solo el latido de su corazón resonó en sus oídos. Con la mirada fija en el abogado, se sintió lista para continuar la confrontación, consciente de que no solo se jugaba su futuro, sino el de todos los que la precedieron. La tensión en el aire se intensificó. Valeria había llegado a un cruce de caminos. La próxima decisión definiría no solo el resultado del juicio, sino su propio viaje de autodescubrimiento. Tendría el valor suficiente para enfrentarse a su adversario y continuar lo que había comenzado, o dejaría que el miedo la dominara. La sala expectante era testigo de un momento decisivo que marcaría el futuro de una joven en ascenso, quien, al mismo tiempo, luchaba por encontrar su propia verdad. La presión se profundizó a medida que Valeria se redoblaba en su resolución. El abogado, con su sonrisa burlona, parecía disfrutar del momento, como un depredador anticipando el fracaso de su presa. Pero Valeria no podía permitir que eso la detuviera. Cada segundo que pasaba fomentaba una chispa dentro de ella, una llamada que resonaba con fuerza. El tiempo de dudar había terminado. Con una claridad renovada, decidió responder. No estoy aquí como una niña, sino como una ciudadana preocupada por la justicia. La edad no define la capacidad de entender el sufrimiento ajeno. Su voz resonó con firmeza, rompiendo la atmósfera densa que se cernía. La mirada del abogado cambió, de la burla al desdén, pero también abrigó una pizca de sorpresa.
Valeria sintió una oleada de confianza al notar que su intervención había causado un pequeño revuelo entre algunos asistentes. Era un eco de reconocimiento, una validación velada, pero suficiente para avivar su determinación. La fusión de sus palabras se volvió un arma en su arsenal, reforzando la identificación que había comenzado a construir con los agricultores que defendía. Sin embargo, en su interior, el miedo a no ser tomada en serio seguía ahí, latente, como una sombra que no quería dejarla ir. «Su señoría», continuó, girando su mirada hacia el juez, quien se mantenía atento y curioso. «La justicia es universal. No está reservada para quienes tienen más años o más títulos. Está en aquellos que sienten el dolor de una injusticia. Hoy, estoy aquí no solo para hablar de las vidas de los agricultores, sino para hablar de la vida que todos merecemos». La intensidad de su voz aumentó, como si cada palabra fuera un faro de verdad brillando ante la adversidad. La sala entera respiró, y Valeria, sintiendo un nuevo tipo de electricidad en el aire, se enfrentó al abogado con una mirada desafiante. Sabía que había asumido un riesgo mayúsculo al elegir esa dirección. Reconocer la validez de su propia voz era un acto de rebeldía, una declaratoria. Pero había algo más profundo que la simple defensa de un caso. Era un desafío a las estructuras mismas que habían intentado silenciarla. Las decisiones que se toman en este tribunal impactan vidas. El hecho de que yo sea joven no disminuye mi capacidad de comprenderlas. Y si este juicio se basa en hechos, entonces mis palabras son tan valiosas como las de cualquier otra persona aquí presente, concluyó, su corazón latiendo con furia. Era visible que sus palabras habían impactado no solo a la audiencia, sino al propio juez, que ahora examinaba sus notas con más atención. Todo lo que Valeria había aprendido la llevó a este instante crucial. Anticipaba la reacción de aquellos que la rodeaban, y en medio de su angustia, se preguntó si su valentía podría influir en el rumbo del juicio. Mientras su adversario se recomponía, un nuevo tipo de nerviosismo se apoderó de Valeria. ¿Habría sembrado la duda en su oponente, o habría avivado aún más su hostilidad? Sin perder tiempo, el abogado se reincorporó, listo para contraatacar. Valeria sabía que lo que venía podría ser un intento brutal por desgastar su recién descubierta certeza. A través del desafío, ella debía mantenerse firme. Las palabras se convertirían en su defensa y su escudo. Estaban entrelazadas con la memoria de aquellos que había llegado a respetar profundamente. La siguiente pregunta que el abogado lanzó no era solo un ataque a su credibilidad, sino una verificación de su fortaleza. De pronto, el ambiente se tornó asfixiante nuevamente, como si el aire mismo hubiera cambiado. Valeria sintió que cada mirada se centraba en ella, unida en una tensión palpable. ¿Qué tanto puede saber una niña sobre el dolor y la lucha de un hombre que ha estado en el campo toda su vida?, inquirió con desprecio. El desafío estaba lanzado, y en ese momento, Valeria comprendió que estaba al borde de una nueva revelación, una que podría acumular su experiencia, su identidad y su crecimiento, todo en un solo compás de palabras. Era la oportunidad de revelar no solo lo que había aprendido, sino lo que era capaz de hacer frente a la adversidad. Con una respiración profunda, se preparó para una respuesta que no solo haría frente a su antagonista, sino que podría definir su nastoyasha batalla por la verdad. Podría encontrar argumentos tan robustos que derribaran la descalificación. Tendría el valor para seguir luchando por su lugar en la narración. La sala esperó, a la espera de su siguiente movimiento, de momento en el que Valeria decidiría si su voz resonaría o sería silenciada nuevamente. El sonido de una respiración profunda resonó en el interior de Valeria, un eco interno que parecía confirmar su decisión. Se dio cuenta de que aquel momento, tan cargado de expectativa, no era solo un juicio por un caso, sino una oportunidad para desafiar la percepción que otros tenían de ella. La mirada digna del juez la animó aún más a utilizar su propia historia como escudo. «¿Qué significa eso, señor abogado?», comenzó ella, con una determinación férrea. El conocimiento no se mide únicamente por los años vividos, sino por la profundidad de las experiencias que una persona ha logrado integrar en su ser. No se trata de una contabilidad de vidas pasadas,
sino de una conexión genuina con el sufrimiento. Los agricultores que represento no son personajes remotos. He compartido sus alegrías y sus penas. He estado en sus tierras, he visto sus luchas y he sentido el peso de su lucha en mi corazón. Cada palabra era una declaración de su identidad. La sala se quedó en un silencio expectante, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Valeria pudo sentir cómo el juicio de su adversario se quebraba, como un cristal que, al ser golpeado con la verdad, comenzaba a fracturarse. Nadie había puesto en duda su capacidad para comprender la raíz del sufrimiento ajeno, pero en este momento, lo hacía su voz, no solo su intelecto. ¿De verdad cree que la experiencia de los hombres del campo es exclusiva de quienes tienen décadas de vida? Siguió, modulando su voz para proyectar confianza. Yo no soy una niña ignorante, soy una joven con una misión clara: llevar la voz de aquellos que han sido callados. Cada uno de ellos es valioso, y sus historias son un testimonio contundente que puede enriquecer cualquier debate. Valeria observó la reacción de quienes la rodeaban. Notó algunos rostros asintiendo suavemente, otros, sorprendidos, incapaces de contener su asombro. La murmullo que había percibido minutos atrás había crecido en algo más palpable. Una sensación de respeto que empezaba a girar a su favor. El abogado, claramente desconcertado por el giro que había tomado el juicio, intentó recomponerse, pero Valeria no se detendría. Mi juventud no es una limitante. Es un puente que me conecta con una generación que ha sido arrastrada por las corrientes de un sistema injusto. Puedo ser vista como una niña, pero mi capacidad de empatía y mi deseo de justicia no tienen edad. La verdadera ignorancia radica en no reconocer que cada persona tiene una historia que contar, y yo estoy aquí para representarlas. Mientras hablaba, Valeria sintió una transformación interna. Las dudas que solían invadirla comenzaban a desvanecerse en el impulso de compartir su verdad. Pese a la descalificación, su entender del dolor genuino la armaba con una fortaleza inquebrantable. Había descubierto que su autenticidad era su mayor fortaleza. No necesitaba encajar en los moldes preestablecidos de lo que significaba ser una defensora. El abogado finalmente intentó interrumpirla, pero Valeria levantó la mano de forma que el juez le concedió la palabra. Siguió, sin permitir que el ruido de su adversario la distrajera. El cambio real nace del entendimiento, y yo estoy aquí para construir ese puente entre las realidades. Si mi voz tiene que ser el tambor que resuena, entonces lo haré con pasión y veracidad. Con el aplomo que había cosechado en su travesía, Valeria finalizó su alegato. Fue un testimonio vibrante que resonó con cada palabra de verdad irrevocable. El alivio y la adrenalina inyectados en su ser la hacían sentir viva, cada fibra de su ser vibrando con energía. Pero en su corazón, una inquietud se manifestó. ¿Había sido suficiente? La mirada del juez se posó sobre ella, revelando una ambigüedad que no podía descifrar. La sala, atrapada en un silencio tenso y expectante, observaba el desenlace de esta confrontación, que había transformado a Valeria de una simple joven a una poderosa oradora. El juicio aún no había terminado, y con ello, el destino de su misión. Justo cuando el juez comenzaba a aclarar su intención de responder, la incertidumbre de su futuro se cernía sobre Valeria. ¿Realmente habría dado un paso firme hacia la victoria? ¿O esa bravura sería parte de su caída? Su corazón latía con fuerza, anticipando el eco de su existencia que aún estaba por escribirse. ¿Sería la valiente batalla por la verdad un catalizador de cambio, o una lección de humildad en la lucha por la justicia? Valeria sintió cómo su respiración se descompensaba mientras el juez empezaba a hablar, una mezcla entre la espera ansiosa y la expectativa del momento crucial. Respiró hondo, intentando aferrarse a la seguridad que había encontrado en sus propias palabras. La decisión del juez parecía pender en el aire, como un hilo delicado que podía cortarse en cualquier momento. Cuando el juez finalmente habló, su voz era firme pero matizada por una curiosidad palpable. Señorita Valeria, sus palabras han resonado en esta sala. Sin embargo, me gustaría saber, ¿qué planes tiene después de este juicio, sin importar su resultado? La pregunta, aunque inesperada,
La tocó en un lugar que ocultaba con recelo. Había estado tan centrada en el momento actual que jamás había contemplado el futuro más allá del juicio. La idea de un camino que había dibujado en su mente comenzó a tomar forma. Cada paso debía tener un propósito. No podía ser solo un eco de una lucha. Debía ser un pilar de futuro. Su señoría, mi misión es llevar la voz de los agricultores al corazón del sistema legal para que sus historias no caigan en el olvido. Después de esto, quiero continuar mi formación, ampliar mi capacidad de influir y crear un mundo donde la justicia no dependa de los años, sino de la fuerza de las verdades y la empatía. Voy a ser su abogada, y tras este juicio seguiré luchando. La afirmación resonó dentro de ella como un mantra. Las miradas en la sala se volvieron hacia ella, y Valeria sintió que había atravesado un nuevo umbral en su evolución personal. Pero lo que comenzó como un momento de claridad, se tornó en un dilema profundo que se gestaba en su interior. ¿Cómo se convierte una joven en la voz transformadora que desea ser? Era evidente que no se trataba solo de ganar un juicio. Esa decisión interna también la confrontaba a nivel personal. La lucha por los derechos de otros requería sacrificios. ¿Estaba dispuesta a abandonarse por completo a una vocación tan demandante? Pasaban imágenes por su mente. Noches en vela estudiando, largas horas dedicadas a causas que consumían su energía. La idea de no tener una vida convencional empezaba a tomar forma y, con ello, la certeza incómoda de que su camino sería solitario. Mientras el juez anunciaba un receso para deliberar, la sala comenzó a vaciarse lentamente. Valeria sintió que las dudas que la asediaban volvían a acecharla. ¿Tenía lo necesario para llevar a cabo su visión? Se preguntaba si ese juicio sería el punto de partida, o tal vez el campanazo de una caída. Al salir del tribunal, se encontró con un grupo de jóvenes apasionados por el mismo cauce. Se sentó con ellos en una banca cercana, y aunque las palabras apenas fluyeron, la conexión fue inmediata. Compartían historias de luchas y aspiraciones. Pese a la incertidumbre que la había abrumado minutos antes, la chispa de una idea se encendió en su ser. Tal vez no estuviera sola en esta travesía, tal vez se tratara de un camino que construiría con otros, creando redes de apoyo que generaran un impacto real. Sin embargo, hubo una voz en su mente que se opuso a tal idea, una que le recordaba lo arduo del camino. La verdad pesaba en sus hombros. ¿Podría confiar en otros después de haber luchado tanto por defender su identidad y autonomía? La conversación fue simple, pero la promesa de acción quedó flotando en el aire. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, Valeria notó que su camino apenas comenzaba, cada decisión una inversión en su futuro. La adversidad no solo estaba en el sistema que enfrentaba, sino también en las expectativas que ella misma había creado. Con esas ideas resonando, dio un paso atrás, observando el horizonte que se extendía ante ella, lleno de caminos posibles. Cada uno requería una resolución firme para ser navegados. El eco de su propio juicio aún palpitaba en su mente, y las palabras del juez resonaban. ¿Qué aspecto tendría su futuro? El impulso de ser más que una abogada resonaba en su interior. Había un mundo más allá de las cuatro paredes del tribunal, donde las historias de los demás se entrelazaban con la suya. ¿Podría realmente ser la agente de cambio que soñaba ser, o se perdería en sus propias dudas? La conversación y el juicio no terminaron allí. En el fondo, una pregunta trascendental se convirtió en el eco de su shahi. ¿Estaba Valeria preparada para abrazar el peso de la responsabilidad y el poder que venía con su deseo de justicia? Valeria se quedó mirando el horizonte por un momento más, convencida de que el cambio no solo podía ser de ella, debía ser una corriente que arrastrara a otros. Y así, con ese claro propósito, se alejó del tribunal, sintiendo el peso de los ojos curiosos posarse sobre su figura. Regresar a casa significaba enfrentarse a la realidad de su camino, un camino que aún no sabía a dónde la llevaría. En las siguientes semanas, Valeria se sumergió en su labor en un despacho de abogados que abogaba por los derechos humanos. Cada día era un reto, un ejercicio de mejora personal. A través de las horas de formación, estaba empezando a apreciar la complejidad del sistema legal.
Las teorías que había estudiado cobraban vida, pero también se manifestaban en las interminables noches de trabajo que se acumulaban como recordatorios de su convicción. ¿Era realmente capaz de soportar la presión de entrelazar su vida personal con su deseo ardiente de justicia? Las primeras interacciones con clientes la confrontaron con una dura realidad. Muchas de las personas que buscaban ayuda estaban atrapadas en laberintos legales que parecían insuperables. La desesperanza en sus ojos le reveló cómo el dolor y la lucha se convertían en parte de su existencia. En ese entorno, Valeria descubrió resultados inmediatos de su trabajo, y al mismo tiempo, la incertidumbre de no poder salvar a todos. Cada caso implicaba una historia de sacrificio y lucha, y con cada historia se le recordaba su propia fragilidad. Una tarde, después de una reunión con un cliente que no había conseguido la justicia que anhelaba, Valeria salió del despacho sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Caminó hacia un café cercano, anhelando un momento de introspección. Ahí, un viejo libro que descansaba en la mesa llamó su atención. Era una biografía de una abogada famosa que había cambiado el rumbo de muchas vidas. Mientras leía sobre su determinación y resiliencia, Valeria se sintió inspirada, como si cada palabra vibrara con su propia historia. La abogada había enfrentado desilusiones, desconfianza, y aún así, había perseverado. Al cerrar el libro, se dio cuenta de algo crucial. Su propio viaje no debería medirse solo por victorias en la corte, sino por el impacto que pudiera generar en aquellos a quienes servía. Debería aprender a valorar el proceso, no solo el resultado. Esa tarde, hizo un compromiso. Empezaría a construir su red. No solo sería una voz, sino una oradora, una defensora que inspiraría a otros. Con la determinación renovada, Valeria organizó un pequeño encuentro en una biblioteca pública para compartir su experiencia y conocimientos sobre el sistema legal. La idea de transmitir su aprendizaje a otros la llenó de energía. Se dio cuenta de que no podía luchar sola, y que su fortaleza radicaba en la conexión con otros que también aspiraban a la justicia. El día del encuentro llegó, y aunque sintió mariposas revoloteando en su estómago, respiró profundo antes de comenzar. Las miradas atentas de los jóvenes frente a ella le recordaban a sí misma. Abrió su boca y, a medida que las palabras brotaron, la pasión contenida dentro de ella creció exponencialmente. Habló de la ley, de la empatía, de la lucha, y de la importancia de unirse. Se sintió viva. Cada palabra era una semilla en un terreno fértil listo para germinar. Sin embargo, cuando la actividad terminó, una figura familiar se presentó en la multitud. Su antiguo profesor de Derecho, quien había sido un crítico de su enfoque en la abogacía comunitaria. Su mirada era penetrante y cautelosa. ¿Realmente crees que esta es la manera de cambiar las cosas?, le preguntó, desafiando su entusiasmo. La determinación de Valeria titubeó por un instante. ¿Era suficiente lo que había hecho? ¿Podía realmente hacer una diferencia que importara? En su mente resonaron sus propias inseguridades y el escepticismo del profesor. ¿Y si su esfuerzo terminaba en la ineficacia? Esa incertidumbre la siguió mientras se deshacía de la reunión, dejándole una persistente sensación de duda. Mientras las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, Valeria se preguntó si su camino a la transformación estaba predestinado a ser terrenal y lleno de desafíos. La inquietud de su futuro se mezcló con la visión del impacto que deseaba crear. La breve conversación la había dejado con una pregunta inquietante. ¿Tenía el coraje necesario para enfrentar la crítica y persistir en su lucha, o se vería arrastrada por la duda? Esa noche, Valeria tomó una decisión. No se dejaría vencer por el miedo, ni la falta de comprensión. El verdadero cambio requería valor, y ella estaba determinada a demostrar que su sueño era posible. ¿Podría realmente desafiar las voces que se oponían a su visión de justicia? La respuesta iba tomando forma en su mente a medida que sus pasos la guiaban hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Valeria despertó con el sonido del timbre de su alarma. La rutina habitual se había convertido en un ritual de introspección. Sin embargo, en su mente, emergía una pregunta que la inquietaba profundamente.
¿Cómo podría consolidar su voz en un campo donde las sombras del escepticismo la acechaban? La determinación de no rendirse empezaba a fraguarse, pero la duda sobre sus habilidades retornaba como un eco persistente. Cada día en el despacho se volvía más demandante, y Valeria comprendió que no solo necesitaba conocimientos jurídicos, debía fortalecer su capacidad de persuasión, su elocuencia. Decidió que debía convertirse en una oradora aún más potente. Así que comenzó a asistir a talleres de oratoria y a practicar frente a un espejo, aprendiendo a proyectar su voz y definir su lenguaje corporal. Cada sesión era un camino hacia el crecimiento, y cada error, un ladrillo en la construcción de su confianza. A pesar de los progresos, el antiguo profesor seguía habitando sus pensamientos como una voz crítica, como un meteorólogo que siempre predecía tormentas. En ocasiones, en medio de sus preparativos para una nueva charla, la mirada escrutadora de él la acechaba, desafiando su empeño. La presión de hacerle frente se transformó en una especie de combustible interno. Decidió que su siguiente conversación pública sería un espacio para desafiar esa crítica, no contra él, sino contra la duda que ella misma cultivaba. Así, organizó una nueva sesión, esta vez centrada en la importancia de la resiliencia en el derecho. Cada día, mientras trasladaba sus ideas al papel, sentía que el peso que cargaba disminuía, como si cada palabra revelara un aspecto profundo de su propia lucha. Quería inspirar a otros a levantarse, a luchar contra sus propias tormentas internas, porque había descubierto que la verdadera transformación comenzaba desde adentro. Al llegar al día del evento, su mente estaba afilada y su corazón palpitante. La sala estaba casi llena. El murmullo de la audiencia resonaba en su pecho. Estaba lista para demostrarle al profesor que no solo había aprendido sobre la ley, sino sobre el valor de cada voz. Se plantó frente al público, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con más fuerza de la que había anticipado. Cada anécdota contada estaba imbuida de su propio viaje. Mientras hablaba, notó rostros asintiendo, expresiones de reconocimiento y empatía. Ese intercambio de energía la revitalizaba, y empezó a entender que su lucha no era solitaria, que había alguien más en la sala que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Al finalizar su charla, recibió aplausos y algunas preguntas intrigantes. La conexión que forjó con su audiencia fue un puente hacia su propia validación. Pero entonces, en medio del entusiasmo, un nuevo desafío apareció. Un hombre de la audiencia, un abogado experimentado, pidió compartir su perspectiva sobre la realidad del sistema legal y la burocracia que a menudo oprimía las voces. Por un instante, Valeria sintió que daba un paso hacia lo desconocido, como si una batalla inesperada se desplegaba ante ella. Lejos de acobardarse, sintió que ese era el momento para reafirmar su compromiso. Con determinación, inició una conversación en la que confrontó la crítica con argumentos sólidos, exponiendo su visión sobre la necesidad de abordar la ley desde un enfoque más humano y menos técnico. La tensión en el aire se tornó palpable. Cada palabra que intercambiaban no solo constituía un debate, sino una prueba de lo que había aprendido en esos meses. Finalmente, Valeria se dio cuenta de que cada encuentro, cada voz opositora, era un escalón más que la aproximaba a convertirse en la abogada que anhelaba ser. Pero la realidad daba giros inesperados, y mientras se alejaba de la sala repleta, una idea inquietante la asaltó. ¿Estaba realmente lista para enfrentar los desafíos que vendrían al elevar su voz de una manera que nunca había hecho antes? El camino hacia la justicia personal no solo sería un viaje individual. Era un rompecabezas donde cada pieza encajaba, pero donde aún faltaban fragmentos cruciales. La voz del hombre resonaba en su mente mientras caminaba hacia la salida. El desafío estaba lejos de haber concluido. Había llegado la hora de confrontar a aquellos que se oponían a su visión, y el precio del compromiso se presentaba como su lección más difícil. ¿Tendría la valentía para seguir adelante? Y lo más importante, ¿podía realmente cambiar las cosas? La inquietante certeza de la respuesta comenzaba a formarse en su mente, abriendo puertas a un futuro impredecible. A medida que Valeria salía del edificio,
Una oleada de emoción la invadió. Había enfrentado su propia inseguridad frente a un público que no solo la escuchó, sino que se conectó con sus palabras. Sin embargo, la adrenalina apenas comenzaba a desvanecerse, y con ella, la realidad del día a día volvía a asomarse. En su mente giraban las palabras del abogado, ecos de dudas que comenzaban a transformarse en determinación. Transcurrieron los días, y las reflexiones se acumulaban como hojas en otoño. Valeria decidió que no podía simplemente seguir adelante sin un plan de acción claro. Fue entonces cuando comenzó a delinear cómo quería que se viera su futuro en el derecho. Sabía que necesitaba más que oratoria. Se trataba de establecer una base sólida en la que su voz pudiera resonar con autenticidad. La idea de especializarse en derechos humanos empezó a germinar en su mente. Esa noche, se sentó a investigar, buscando referentes, historia y casos que la inspiraran. Con cada lectura, la pasión por el cambio social cobraba fuerza. Comprendía que el derecho no solo era un conjunto de normas, sino un medio para transformar realidades. Con cada nuevo documento, un fuego interno se encendía en su interior, invitándola a desafiar la visión tradicional del legalismo. Se apuntó a cursos online, no solo sobre derecho humanitario, sino también sobre ética y cómo el marco legal podría hacerse más accesible. Durante semanas, se volcó en su desarrollo personal y profesional. El compromiso era palpable. Sus compañeros notaron el cambio en su actitud. Su mirada se iluminaba con cada nuevo descubrimiento. Ya no era solo una abogada en formación. Se estaba convirtiendo en una voz emergente que quería cuestionar y rediseñar un sistema que necesitaba transformación. Había comenzado a escribir un blog, donde compartía sus reflexiones y experiencias. Cada post era como una pequeña chispa en la oscuridad, buscando encender pensamientos críticos en líneas que antes permanecían inexploradas. Sin embargo, cada noche, la sombra del antiguo profesor aparecía en su mente, cuestionando su dedicación, dudando de su capacidad. Las preguntas volvían a surgir. ¿Era posible que esta búsqueda de cambio no fuera más que una ilusión? Pero en vez de dejarse llevar por la duda, comenzó a escribir sobre su propia inseguridad. Con cada palabra, estaba validando su experiencia y convirtiéndose en la protagonista de su propia narrativa. Finalmente, se dio cuenta de que si quería ser vista y escuchada, debía aventurarse más allá de las paredes de su oficina. Así, planeó su próxima gran charla, esta vez en un evento donde hablaría sobre el poder de las voces individuales en la lucha por la justicia. Estaba consciente de que muchos de los asistentes también podrían estar enfrentando sus propias batallas internas. ¿Cómo podría inspirarlos a levantarse? Su tema giraría en torno a la superación personal y la persuasión, vinculando sus experiencias vividas con la importancia de conectar con otros. El día del evento, Valeria se encontró rodeada de un público diverso. La sala era un espacio campo de batalla de ideas, donde se sentía como una guerrera en una misión. Con la adrenalina fluyendo, subió al escenario, sintiendo la presión en el aire, pero también una renovada confianza. Compartió su vulnerabilidad, sus luchas, y cómo cada una de esas experiencias había forjado su voz. La sala quedó en silencio, atento a cada palabra que emanaba con genuino fervor. Sin embargo, al finalizar su charla, no pudo evitar notar a un grupo de abogados al fondo, que cruzaban miradas entre ellos. Uno de ellos, el mismo que había cuestionado su enfoque en el evento anterior, levantó la mano. Valeria sintió una punzada en el estómago, una mezcla de desafío y la oportunidad de ampliar la conversación. La pregunta que hizo el abogado resonó como el martillo de un juez. ¿Cómo piensas abordar la resistencia de aquellos que se niegan a ver el cambio en la ley? La tensión se acumuló. Valeria sonrió. Sabía que este era el momento para posicionarse. Cambiando la narrativa, respondió con firmeza, sintiendo cómo su voz se afirmaba. Las historias son las que mueven montañas. Si cada uno de nosotros compartimos nuestra historia, la resistencia se convertirá en fuerza. Las murmullos crecieron entre el público. Había en esta respuesta una semilla de cambio, pero el verdadero desafío estaba por venir.
¿Sería suficiente para doblegar a aquellos que estaban firmemente arraigados en el sistema? Los corazones estaban latiendo. Valeria podía sentirlo. La batalla apenas comenzaba. Su búsqueda por impactar realidades la conduciría por senderos desconocidos, pero esta vez sintió que tenía las herramientas necesarias para enfrentarlos. Con cada presentación y charla, Valeria aprendió que la lucha por la justicia iba más allá de los tribunales. Era un viaje de transformación personal. Su capacidad para generar empatía en su audiencia se fortalecía a medida que aprendía a contar su propia historia, a compartir sus luchas y la evolución de su pensamiento. Cada palabra pronunciada no solo resonaba en los demás, sino que fortalecía su propia voz interna, convirtiéndose en una defensora apasionada de los derechos humanos. El día del evento crucial llegó. Valeria se encontraba en una conferencia sobre derechos humanos, donde se esperaba que hablara junto a profesionales experimentados. La sala estaba llena de juristas, activistas y estudiantes, todos listos para escuchar. Ella sabía que su lugar allí representaba más que una simple charla. Era una muestra de su viaje y su compromiso con el cambio. En esos momentos, la niña prodigio que una vez temía hablar en un tribunal, se había convertido en una joven abogada decidida a ser la voz de los sin voz. Cuando llegó su turno de hablar, respiró hondo y se enfocó en lo que realmente deseaba compartir. Comenzó hablando de su experiencia en aquel tribunal hace un tiempo, de la presión y el miedo que había sentido, y cómo eso había desencadenado su deseo de ser un cambio. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras realidades, si nos atrevemos a alzar la voz, decía, viendo cómo su mensaje resonaba entre los asistentes. La conexión emocional que había cultivado iluminaron su discurso. Además de compartir su historia, Valeria también se dedicó a brindar herramientas concretas para la acción. Habló de la importancia de la resiliencia, de cómo cada desafío enfrentado es una puerta abierta para el crecimiento. Explicó cómo la ley no solo debe ser un conjunto de reglas, sino una hoja de ruta hacia la justicia social, un vehículo para empatizar y conectar con otros. La audiencia la escuchaba atenta. Cada palabra de Valeria fue recibiendo un acompañamiento de afirmaciones y sonrisas. En ese instante, la certeza de que estaba en el camino correcto floreció en su interior. Había logrado sentar las bases para un cambio, no solo en su vida sino en la vida de muchos otros. En ese ambiente cargado de energía, sintió cómo sus propios miedos se transformaban en motivación. Cuando finalizó sus charlas, el aplauso resonó con fuerza. Valeria sintió que había dejado su huella, un cambio tangible que podría impactar el rumbo de muchos. Pero más allá de eso, había encontrado su propósito, ser un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles. Su conferencia se convertiría en un precedente, y a partir de aquel día, se comprometió a seguir construyendo puentes de entendimiento entre el sistema legal y las comunidades que más lo necesitaban. El éxito no tardó en llegar. Las redes comenzaron a hablar de ella, su blog se volvió popular, y pronto fue invitada a participar como joven líder en foros internacionales. La transformación de Valeria era palpable. Se estaba convirtiendo en una figura respetada en el ámbito de los derechos humanos. Cada vez que se paraba frente a una audiencia, sentía su crecimiento. Aquella niña que una vez se sintió pequeña en el tribunal, ahora desafiaba al mundo con su verdad y su fuerza. Después de varios meses de trabajo constante y dedicación, al fin logró una reunión con una organización internacional que abogaba por los derechos humanos. Allí concebió su sueño más grande, abrir un programa educativo que empoderara a jóvenes como ella, para que aprendieran a utilizar la ley como herramienta de cambio. Estaba convencida de que los futuros defensores de la justicia necesitaban espacios donde desarrollar sus habilidades, donde sus voces fueran escuchadas. Finalmente, el día de la presentación del programa llegó. Valeria se puso en pie, y ante un grupo de benefactores y activistas, presentó su visión. Explicó cómo cada historia es una chispa que puede encender el cambio, si se le brinda el espacio necesario. Las respuestas fueron abrumadoras. No solo logró obtener financiamiento, sino que su idea fue acogida con entusiasmo. Ese fue su logro culminante.
Valeria, la niña prodigio creada por las adversidades, había logrado crear un cambio tangible en su comunidad y más allá. La realidad que antes parecía un laberinto de desafíos, se había convertido en un sendero lleno de oportunidades. A través de su trabajo y compromiso, puso las bases para una generación futura de jóvenes defensores dispuestos a luchar por la justicia. Mientras miraba hacia adelante, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La transformación personal que había experimentado no solo la llevó a crecer como abogada, sino también a crecer como ser humano. Su vida ahora era más que alcanzar metas. Era sobre construir un legado y transformar realidades. Hoy Valeria ya no es solo un nombre en un descubrimiento legal. Es un símbolo de esperanza para las generaciones venideras, e incluso más importante, se ha convertido en la arquitecta de su propia historia. La niña que una vez luchó por encontrar su voz, ahora grita con fuerza, y lo hace no solo por ella, sino por todos aquellos que aún no pueden. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. En serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar el canal. Su voz también cuenta.